quisiera compartir acá, no sé si se ve. ¿Sí? ¿Se ve este cuadro que hice hace tantos años? Sí, se ve, se ve. Bien. Yo si señalo así no se va a ver mi dedo, pero arriba hay una flecha grandota que dice plano del eje interno, que es intervención, ¿no? Ese es a la izquierda. Y a la derecha dice plano socioterritorial, ¿no? Digo, toda intervención en el territorio, en el marco de esta construcción de sentidos y de producción de dispositivos y condiciones de mejores condiciones de inclusión, uno se plantea en todos los casos de manera más objetiva, más subjetiva, más consciente o más inconsciente, un sentido de construcción de la decisión colectiva en términos sociales, que es lo que aparece arriba de la flecha. Yo planteo un sentido. ¿Hacia dónde? ¿Vieron que el sentido es una palabra, Ivana, muy polisémica? Porque sentido es orientación hacia dónde. Sentido también es lo que percibo como sentido. Los sentidos son los dispositivos con los que tomo la realidad. Sentido también tiene hasta una construcción de corte casi absoluto, que tiene que ver con el sentido de la vida, que era lo que planteaba Vicky allí. ¿Cuál es el sentido definitivo? Si es que lo hubiera, a partir de la construcción relativa de cada una de las partes. Entonces digo, el sentido es lo que orienta, el sentido es lo que percibe, el sentido son los dispositivos con los que percibo, el sentido ontológico de la vida, el sentido del ser, el sentido de continuidad, el sentido del vínculo, produce y tensiona una realidad, que es la que está bajo experiencia social. ¿No? Decía Paolo Freire, cuando ya estamos en Pernambuco, en Recife y Sartao, no hay construcción de utopía, no hay construcción de sueño, si la experiencia, si el relato experiencial, el acontecimiento, Rubén diría, no pone en tensión esos sentidos de cómo percibo la realidad, con qué percibo esa realidad, cómo oriento esa realidad y cómo es el sentido casi en clave ontológica del ser en continuidad con nosotros y con las otras. Entonces, cada vez que propongo algo del orden del sentido con esta construcción tan polisémica, tengo que hacerme cargo de que la experiencia conducida por ese sentido lo interpele para producir otros sentidos de conducción, de percepción, de arraigo y de construcción de ontología del ser en continuidad. Ese sentido, no se ve ahí, ese sentido que está arriba y esa experiencia tramita sobre la izquierda los sujetos y los colectivos de la construcción, que tienen los tres planos: el sujeto en tanto persona, los colectivos que están organizados como grupos, los colectivos que están organizados como sistemas y los colectivos que padecen o celebran las instituciones simbólicas. Yo trabajo con un sujeto, trabajo con sujetos, trabajo con colectivos, trabajo con sistemas, en el otro plano, en un territorio que tiene un relato comunitario particular. Entonces, cada vez que voy a intervenir en un proyecto de formación, como estamos haciendo, yo marco un sentido hacia dónde, interpelo cómo percibo ese sentido, reviso con qué tomo ese sentido y qué construcción ontológica del ser en continuidad estoy produciendo, dando cuenta de la experiencia continua para tramitar ese sentido e interpelarlo. La experiencia colectiva es la que interpela el sentido con un colectivo de sujetos, con un colectivo de organizaciones en un territorio en particular. En el cuadrante superior izquierdo, uno dice que en el plano proyectual, tengo el proyecto de formación, tengo el proyecto productivo, tengo el proyecto de comercialización, tengo el proyecto de comunicación, cuando hago Z, por ejemplo, ¿no? En el caso de Vicky, ahí en Sarte. Tengo un proyecto, que ese proyecto va a intervenir en el cuadrante que está abajo, que es el desarrollo de la intervención social. Z, en tanto proyecto que refiere a la comunicación, va a intervenir, o el trayecto formativo va a intervenir en un determinado territorio de Fachinal, de
de Santo Pipó me agarró Misiones, me agarró el literal, de Maquinchao en Chubut, de Villa Ciudad Parque en Córdoba, de Trancas en Tucumán, de Tapia, digo, va a intervenir un territorio. Entonces yo proyecto en el plano de los sentidos y en la experiencia voy construyendo el proyecto de intervención. Y ese proyecto de intervención, por lo que decía al principio, tiene que interpelar todo el tiempo el proyecto de formación, de producción, de comunicación y comunicación. Ahora, si yo no camino, como decía la compañera Ivana, o no sé qué compañera lo decía, si no camino el trayecto de la derecha, que es el plano socioterritorial, digo, ¿cuáles son los proyectos de formación que hay en mi comunidad? ¿Cuáles son los proyectos de producción que hay en mi comunidad? ¿Cuáles son los proyectos de producción, de comercialización, de comunicación en mi comunidad? ¿Y cuáles son los acontecimientos en tanto experiencia que se van produciendo en mi comunidad? Entonces es una matriz de evaluación. Yo reviso lo que proyecto a partir de la experiencia de intervención de la diplomatura, del proyecto productivo, del proyecto comercial, del proyecto comunicacional, a partir de revisar qué es lo que está contando la comunidad en ese mismo plano. O sea, si Ivana está trabajando en la localidad de Villa Ciudad Parque, tenemos que hacer un acuerdo con el intendente, en ese caso de Villa Ciudad Parque, que es Pablo Rivero, para ver cómo en los seminarios abiertos involucramos a toda la planta docente que está interesada en trabajar en este plano porque adhieren a la construcción cooperativa y de cooperadora de los establecimientos educativos. Pero para eso tengo que saber lo que pasa en el territorio. Y para que eso sea genuino tengo que construir intimidad. Desde la diplomatura no, del propio acto como militantes y militantas que somos cada una y cada uno de nosotros en la producción de sentidos interpelados por la propia experiencia. Entonces, cuando yo digo, vamos a hacer un proyecto de cualquiera de estas redes, digo, bueno, ¿qué hay revisemos qué hay en la comunidad? Y caminemos ese relato. Y a partir de saber qué es lo que piensa, qué sentidos propone la comunidad, veamos qué experiencias se están produciendo en la propia comunidad, para que dialogue la diplomatura, la unidad productiva, la unidad comercial, la unidad comunicacional o la unidad que sea, y eso es la unidad de gestión. En el centro de estas cruces, en un espacio intersectorial, con diferentes niveles de gestión, yo sinergizo el proyecto que propongo, sea comunicacional, comercial, formativo, el que sea, a partir de un desarrollo de intervención, integrando a los actores y actrices que forman parte de la propia comunidad, dejando que me perforen. Yo no voy a intervenir en una comunidad, voy a dejar que la comunidad me intervenga, y voy a tratar en ese proceso colectivo que la intervención no sea nunca una herida narcisista cuando nos equivocamos, en tal caso sea una herida narcisista colectiva de la propia comunidad de la que soy parte. No hay texto y contexto, Derrida. No hay texto y contexto, hay un texto a ser producido. Entonces, el acontecimiento formativo es parte del texto de esa comunidad de la que se constituye. Entonces, ese proceso de intervención tiene que ser un proceso de intervención que tome matricialmente sentido, interpelados por las experiencias, con los sujetos, organizaciones con los que estoy trabajando, en tanto y en cuanto nos hagamos cargo de la comunidad en donde estamos siendo intervenidos y de donde intervenimos. Digo esto para decir que la unidad de gestión, UMPAS, y no quiero extenderme mucho más, digo, tiene que vertebrar la unidad de gestión para el desarrollo de las economías sociales, trabajo, identidades locales y diversidad, Estado y sociedad, a partir de la integración territorial de las políticas públicas en los 3 niveles de gestión. Nosotros en la formación tendríamos que saber cuáles son las políticas públicas que están aplicando en el territorio donde están interviniendo. ¿Cuáles son las políticas públicas? Porque para disputar el medio ambiente o para disputar el espacio de deporte o para disputar espacios de salud o para disputar espacios de formación o para disputarle a la muerte aquellas cuestiones que arrasan con los hombres y mujeres, con los niños y niñas que habitan cada una de las comunidades, yo tengo que ver qué está proponiendo la política pública en el territorio en términos de salud, en términos de juventudes, en términos de deporte, en términos de ambiente, en términos de construcción y desarrollo. Y esa construcción de relevar participadamente la política pública tiene que hacer lectura de qué están contando las unidades socioproductivas, sociales, del sector que estoy queriendo promover. Nosotros no promovemos la economía social
sacando una foto a ver quiénes son los que forman parte de la economía social. La economía social, cada vez que vamos a intervenir en el territorio, la producimos la economía social. ¿Cuántos miles y miles y miles y miles y miles y miles de hombres y mujeres del propio territorio son tan cooperativistas, tan formalizados y construyen una idea asociativa para producir un destino en clave de minga, como decían nuestros abuelos originarios, o sea, la construcción colectiva, que aquellos que efectivamente están formalizados como el Banco Credicop o como Edecorp? Entonces, cuando voy a intervenir en la unidad de gestión, digo, tengo que saber cuáles son las unidades de gestión locales, provinciales, nacionales, internacionales, que podrían aportar al desarrollo de la salud, del ambiente, de la producción, de la comercialización, del deporte en cada comunidad. Entonces hay que trabajar con las unidades productivas, pues vayamos por una diplomatura, vayamos por una formación profesional, vayamos por una tecnicatura superior en economía social, produzcamos no solo un acontecimiento que mejore las herramientas para los hombres y mujeres que forman parte de una unidad productiva, que es a la intervención, Vicky, sino generemos de qué condiciones tiene el sistema educativo que no tiene una puta oferta vinculada a la economía social. Y solo los que van a hacer posgrado pueden formarse, que además de todos esos, el 95% vio una cooperativa por audiovisual. Entonces la Ramona tampoco iba a hacer nunca un trayecto formativo de maestría en economía social. Y Van Sidler, que veía de prestado lo que era una cooperativa, nada, se llenaba la boca diciendo las 3D, las 3C, el marketing social es una gran mentira del establishment, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquellos que tienen comprometido el cuerpo en la intimidad del sector social de la economía, la integración territorial de las políticas públicas en sus 3 niveles de gestión seguían siendo escritorio por más que caminaran los barrios que caminaban. Entonces hay que producir la experiencia. Y por otro lado, la unidad de gestión tiene que relevar quiénes son los que están en el territorio. Y relevar los que están en el territorio, tenemos que producir los que están en el territorio. Una unidad de gestión, en el marco de la diplomatura, o como parte de la diplomatura, o integrando la diplomatura, tiene que revisar y decirle a Vivi y a Majo, que ya lo han hecho oportunamente en la diplomatura 1.0, cuáles son todas las líneas programáticas que el Estado nacional, provincial y algunas organizaciones internacionales o algunos organismos internacionales bajan en este plano. Y por otro lado, nosotros tenemos la responsabilidad en las unidades de gestión de relevar cuál es el relato identitario productivo, cuál es el relato identitario cultural de cada comunidad, para que la política pública no sea aplicada, sino que sea producida por el propio territorio. Entonces, si yo agarro el banco de máquinas y herramientas para producir las Z territorios o para producir diapositivas o para producir el acontecimiento, es bueno. Ahora, la transformación es cómo miro esto en relación a otros emprendimientos productivos y a otras líneas programáticas del Estado Nacional para integrarlas, sinergizarlas y jugarlas en un territorio manso como serpiente y astuto como pájaro. Y disputarle sentido a partir de un espacio que nunca van a copar, que es el espacio de la intimidad. Yo voy a poder compartir intimidad con Sergio, voy a poder compartir intimidad con Ramona, no voy a compartir intimidad ni con Unilever ni con Credicop. Ni ellos van a poder compartir intimidad con ninguno de nosotros, porque no es algo que los constituye, no forma parte de sus sentidos, no forma parte de sus experiencias, no refieren a esa cualidad de sujeto y no entienden que la comunidad puede producir ese relato. La construcción de lo público es la sinergización de lo social y lo estatal. Y acá me voy a permitir decir una cosa, Nala, Emanuel, es que cuando hablamos de empresas, ¿de qué tipo de empresas hablamos? Emma, Eugenio, Ivana, quien quiera. Nala, hay empresas que son privadas, otras empresas que son ¿de qué corte? Sociales. Hay empresas sociales. ¿Quién dijo eso? Nala. Nala. Hay empresas privadas, hay empresas sociales y otras empresas que son las Estatales. Estatales, las públicas. Las estatales, las público-estatales, porque las empresas sociales también son públicas.
Entonces hay empresa privada, hay empresa social y hay empresa privada, social y estatal. YPF estatal, La Territorios empresa social y Unilever empresa privada. Lo que entiendo un dispositivo en tanto construcción de política, de producir un acontecimiento inédito y posible es cómo producimos la empresa de lo público. Cómo generamos el acontecimiento de lo público como sinergización entre lo estatal y lo social. Cómo empoderamos el sistema de relaciones estatales con el sistema de relaciones sociales en cada una de nuestras territorialidades, porque todavía eso es un eufemismo, Laura. Esto de lo público sigue siendo un eufemismo porque es una conceptualización de la integración entre lo estatal y lo social, pero no produce economía propia, no produce política propia y no produce relato identitario propio, porque la institucionalidad está puesta en términos de construcción económica y política en las empresas sociales, en las empresas estatales y en las empresas privadas. Entonces la unidad de gestión se viene a proponer, la unidad de gestión, y este es el desafío que tenemos nosotros como tutores, tutoras, docentes, educadores, educadoras, es identificar y facilitar la inclusión de emprendimientos de la economía social. Yo tengo que identificarlos y facilitar, porque muchos emprendimientos de la economía social son más de la economía social que aquellos que son identificables en términos jurídicos, lo que hablábamos antes. Entonces, cada vez que intervenimos en tanto objeto de indagación territorial o en tanto objeto de participación territorial, en tanto investigación, cuando yo intervengo, produzco un acontecimiento y el acontecimiento produce un objeto. Entonces, la economía social no es una foto, es una película a ser producida cada vez que intervenimos. ¿Cuántos de ustedes y ustedes, lo que decía, no sé quién decía, creo que Ivana decía, yo me encontré con las unidades de gestión y mucha gente dice que lo que pasa en la comisión es muchas de las cosas que vienen haciendo ellos sin todavía estar pudiéndolas nominalizar. Entonces ahora cuando las puedo nominalizar no es algo menor, es algo que produce la novela juntos, la película juntos, y la formalizo, como decía la Leticia o como decía la Vicky al principio, formalizo, porque viene la compañera de INAES y formalizo esa película para ver si produzco la federación, para ver si produzco la confederación de cooperativas, para ver si produzco la transfederación de cooperativas, ¿no? Y produzco una nueva institucionalidad de lo público. Ahora tengo que saber quiénes están, cuántos somos, qué cualidades tienen aquellos que somos y aquellos que producimos ser. Y eso refiere a que ese mapa y esa producción del sector social de la economía releve y promueva las políticas públicas para que se integren al territorio y no sean aplicadas al territorio. Entonces yo tengo que tener el mapa, cuando ustedes hacen el mapa, supongo que con el árbol de problemas, con el FODA, digo, con todas las herramientas que ustedes manejan tan bien como uno, o mejor que uno, o las manejan a partir de lo que la propia grupalidad les propone, tiene que ver con identificar y producir el sector social de la economía, cuantificando y cualificando ese registro, y a partir de esa cuantificación y cualificación de ese registro, yo veo cómo integro la política pública. Entonces tenemos que ver los emprendimientos, dónde está conduciendo la Ramona, cómo ingresa la política pública del banco de máquinas y herramientas, el banco de proyectos, el playón deportivo, las obras públicas de Naciones Unidas, las obras públicas del Ministerio de Obras Públicas, los proyectos de hábitat, los proyectos de desarrollo productivo en manos a la obra, los promover inclusión, los promover trabajo, las diferentes líneas programáticas, cómo se produce a partir del relato del acontecimiento que yo relevo con la unidad de gestión del desarrollo local. Entonces, si yo armo una unidad de gestión del desarrollo local, tengo que tener un mapa que se configura sistemáticamente en la construcción de un sentido, de una experiencia en la intervención, sabiendo que una herramienta fuerte es saber qué es lo que hay en medio ambiente, qué es lo que hay en salud, qué es lo que hay en educación, qué es lo que hay en trabajo, qué es lo que hay en producción, qué es lo que hay en hábitat, qué es lo que hay en obra pública, cuáles son esas políticas. Y yo le dialogo a esa política pública, le decía a Carolina La Rioja, no solo aplicándola, porque si yo solo aplico política pública, seguimos siendo siervos de la gleba o
vasallos de ese señor feudal que, aunque no se ubique en la construcción de un feudalismo, la comunidad se produce como construcción de siervo de la gleba o de vasallo de esa construcción de territorialidad que se resuelve entre el obelisco y la General Paz. Identifico, facilito, construyo el sector, cualifico, cuantifico información, relevo políticas públicas, disputando posiciones y disposiciones. La disposición es qué es lo que hago. Entonces yo tengo que revisar todo el tiempo si yo estoy jugando un destino prestado o estoy produciendo un destino junto con los que me estoy reuniendo para un determinado emprendimiento productivo. Si eso es un posicionamiento que, aunque no lea Clarín, es promovido por Clarín, o es un posicionamiento que estoy construyendo y disputando de manera originaria, de manera inédita. Si estoy jugando un inédito, íntimo, con los hombres y mujeres con los que participo en la comisión, acompañando conducciones concretas. Entonces yo me siento con Ramona a ver cómo pienso el proyecto productivo. Cuando pienso el proyecto productivo, esto lo deben estar viendo en las comisiones, pienso cómo es el encadenamiento de esa organización productiva, el encadenamiento productivo, cómo pienso la cadena de valor, cómo pienso el posible valor agregado sobre lo que produce, pero también pienso cómo se puede comercializar o cómo lo puedo vender. Pero también pienso qué institucionalidad jurídico-contable tiene ese establecimiento, que era lo que decía Vicky al principio, y instalaba Sergio. Y también pienso cómo la ingeniería financiera siempre impacta sobre las grandes corporaciones y no hay una ingeniería financiera que refiera a la herramienta de la economía social. En la producción de las unidades de gestión de la economía social, tengo que fortalecer la construcción de un relato de política pública que refiere al sistema de relaciones sociales productivas y al sistema de relaciones de líneas programáticas de los estados locales, provinciales y nacionales. Y ahí producir lo público. Una unidad de gestión político-institucional refiere a dos grandes herramientas, a dos grandes componentes móviles. Un componente que refiere a el desarrollo de investigación y formación. Yo tengo que estar formando e indagando el territorio para que ese sentido que me propone se vaya alimentando con nuevos acontecimientos. No puedo producir una unidad de gestión si no tengo continuidad en procesos formativos y proyectos de asistencia técnica y de investigación. Ahora, tengo que tener un desarrollo estratégico tanto comunicacional como productivo. Y el desarrollo estratégico refiere tanto a planear estratégicamente como a gestionar estratégicamente. ¿Sobre qué componente? Yo, Laura, investigo, formo, asisto técnicamente, planifico estratégicamente e intervengo estratégicamente o gestiono estratégicamente y comunico cuestiones que están vinculadas al área de producción, de comercialización y de finanzas. Yo formo en aquello que tiene que ver cómo organizo la producción, cómo es el encadenamiento productivo, cómo es la cadena de valor, cómo es el valor agregado, cómo son los sistemas comerciales y cuáles son las ingenierías financieras que fortalecen esos sistemas de comercialización y las áreas productivas, porque nosotros tenemos las finanzas como un mecanismo, o sea, los mecanismos financieros son mecanismos que tienen que impactar sobre el desarrollo económico, un desarrollo económico que impacte sobre el desarrollo productivo y un desarrollo productivo que impacte en mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres que habitan una determinada tierra. Ahora tengo que generar, como decían los compañeros al principio, condiciones legales y contables que me permitan disputar sentidos en el territorio de las institucionalidades en los tres niveles: sujetos, grupos, organizaciones, sistemas e instituciones simbólicas. No puedo tener 37 leyes de la economía social que dicen y se desdicen mutuamente. En la construcción simbólica tengo que producir la legalidad y la contabilidad, la producción, la comercialización y las finanzas, no solo en el plano de la unidad productiva, sino también de los sistemas y de las instituciones simbólicas, pumpas. Y tengo que plantear el planeamiento estratégico, la gestión estratégica, el desarrollo de investigación, de formación y asistencia técnica a partir del relato identitario, cultural y diverso de cada comunidad. Y que está puesto en el mismo plano que los otros 4 o 5, producción, comercialización
finanzas, legal y contable, es el plano de la intimidad. Entonces, mientras compartimos estas intimidades más primarias, más de grupo primario, producimos algunas construcciones que a partir de esa intimidad producen la indagación en el territorio para ver cuáles son las políticas públicas que existen y no están presentes, cuáles son las que deberían existir y no están, cómo fortalezco el proceso formativo, cómo planeo y cómo gestiono estratégicamente el desarrollo de las unidades productivas, del sistema de comercialización, del sistema financiero, del área legal y contable, a partir de un relato de desarrollo cultural y diverso que es un organizante para producir el acontecimiento de la transformación. Ahora, si nosotros nos quedamos acá, si nosotros nos quedamos aquí, estas son cosas que hizo la Territorios, ¿no? Si nosotros nos quedamos aquí, en este trayecto formativo 1.0, 2.0, no vamos por el 3.0, y no le planteamos al sistema educativo que la educación técnica argentina tiene que tener un área de economía social, que de cada 4 trabajadores, 1,5 de cada 4 trabajadoras y trabajadores en la Argentina, 1,5, quiere decir que casi el 30%, quiere decir de que cada 10 trabajadores hay 3 trabajadores que forman parte del sector social de la economía, y no producimos que el sistema educativo se haga cargo de esto que nos proponemos con nosotros como diplomatura, deberemos seguir insistiendo. Isabel, Emanuel, Susana, Moira, ¿no? Eugenio, Marcos, Gaby, Nora, Leticia, Maga, Ana, todos los que formamos parte de esta construcción del trayecto formativo en economía social y desarrollo local del diploma, tenemos que promover cómo hacemos para que esto en cada una de las provincias que ustedes pertenecen, en cada uno de los municipios donde intervienen y con las organizaciones, el sistema lo tome y lo produzca. Entonces, vamos a estar hablando con que todas las ofertas del país, que es lo que le está proponiendo la Territorios hoy al Instituto Nacional de Educación Tecnológica, vos hagas el trayecto formativo en estética, o hagas el trayecto formativo en gestión agropecuaria, o hagas el trayecto formativo en nanotecnología, o hagas el trayecto formativo en metalmecánica, o lo hagas en lo que lo hagas, lo que tenemos que producir es el acontecimiento de que el sistema genere un espacio del sector social de la economía en el proceso formativo de todos aquellos que pasan por su educación de formación profesional, de educación secundaria técnica o de superior técnica. Eso es producir el acontecimiento. Vamos a seguir trabajando con las unidades, sí, pero metámoslo en el sistema. Entonces, cuando termine esta diplomatura, todas las unidades de gestión y tengan continuidad en la próxima diplomatura, las unidades de gestión nos juntemos en febrero del año que viene, seguramente nos vamos a ver antes, y veamos cuántos los que estamos aquí nos podemos juntar para poder pensar no solamente cómo llevo adelante esta diplomatura, sino cómo meto esta diplomatura en el propio sistema. No solo como meto esta diplomatura dentro del propio sistema, sino cómo lo dialogo con el sistema de la producción, cómo lo dialogo con el sistema de trabajo, cómo dialogo con el sistema de ambiente, cómo dialogo con el sistema de obra pública, cómo dialogo con cada uno de los sistemas, para lo cual tenemos que tener las unidades de gestiones locales, porque yo la verdad que soy de Zárate, yo soy de donde es Nala, yo soy de donde soy de Sibana, yo soy de allí Isabel, que entiendo es la provincia de San Juan, yo soy de donde es Emanuel, pero no piso todos los días ese territorio, entonces las unidades de gestión traen el relato identitario de cada comunidad, relevando la política pública que necesita y desea en términos de capacidades existentes y en términos de capacidades potenciales del territorio, y revisa cuáles son las unidades productivas potenciales existentes para armar ese proceso de sinergización que la unidad de gestión de la política pública se propone.